Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de Xiaoshan y Wang Yibo. Lamentablemente esta semana no hemos tenido muchas actualizaciones y noticias de nuestros chicos, ya que últimamente ambos están más enfocados con sus respectivas grabaciones, pero sí tenemos mucho de qué hablar con respecto a los caramelitos que salieron en esta semana. También hablaremos sobre todo lo que sucedió durante los premios de la noche de Weibo del 2020, ya que en esta semana se cumplieron un año desde que se llevó a cabo este evento. Sin más que decir, comencemos con el video. El 2 de marzo, la marca Ralph Lauren actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías publicitarias junto a nuestro Shan. El 3 de marzo, nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías por la llegada de la primavera. El 3 de marzo, la marca Li-Ning actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías publicitarias junto a nuestro Shan. El 4 de marzo, nuestro Shan actualizó su cuenta de Douyin con un nuevo video. El 1 de marzo, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con un nuevo video. Yibo, 你是不是很久没有玩滑板了？2000 years later. Tras su publicación, Yibo Oficial realizó un comentario con su séptima nota donde nos cuentan sobre los pequeños hábitos de nuestro Yibo. Cuentan que cuando hay una patineta en el lugar de filmación, nuestro Yibo hará un online, que creo que es un truco que se realiza en la patineta. También nos cuentan que cuando hay música en el set, los pies de nuestro Yibo se moverán al ritmo de la música. En aquí mencionaron un término chino que es chio o hio, que significa pies. El 4 de marzo, el canal de CCTV Películas realizó un pequeño segmento dedicado a nuestro Yibo, donde hablaron sobre los grandes logros que obtuvo dentro de la actuación, convirtiéndolo hoy en día en un actor muy poderoso.有很多事情他自己有自己的想法，而且想得非常的清楚明白，还自己挺爽的，还想继续。你的关怀一直随身携带，无人的地方再打开。El 28 de febrero se cumplieron un año desde que nuestros chicos asistieron al evento de la noche de Weibo. En lo personal, este evento es uno de mis favoritos, a pesar de que al inicio el evento jugó con todas las tortugas, pero aún así tuvimos momentos increíbles del Dishan. Así que veamos todo lo que sucedió en este evento. Un día antes del evento se había filtrado los asientos en donde se iban a sentar nuestros chicos, y para sorpresa de todas nosotras, nuestros chicos se iban a sentar en la misma fila, pero iban a estar distanciados por 3 asientos más. A nuestro Didi le tocó el asiento número 46 y a nuestro Gege le tocó el asiento número 42. Muchas de nosotras estábamos muy felices porque nuestros chicos estarían cerca, pero resulta que una hora antes de que se dé inicio el evento filtraron la lista de los asientos en donde se iba a sentar cada uno de los artistas, y nos dimos cuenta de que nuestro Gege lo habían cambiado de lugar y ahora estaba lejos de nuestro Didi. Su asiento era el número 34. En lo personal, en ese momento yo había pensado de que el evento se había confundido de asientos y que en el asiento número 42 se iba a sentar otra persona, pero durante todo el evento ese asiento estuvo vacío, así que no sabemos por qué le cambiaron de lugar a nuestro Gege. Cuando nuestro Gege llegó al evento, una de las asistentes lo llevó a su asiento donde se sentó al lado de la actriz en sí. Cuando nuestro Gege se sentó, sacó de su traje una mascarilla de color negro, pero después sacó una mascarilla de color blanco que el mismo evento les había entregado a todos los artistas. Más adelante les explicaré por qué les menciono sobre esto.
Cuando nuestro Didi apareció, nuestro Gege se había retirado por un momento del evento. Nuestro Didi llevaba un traje diferente del que estuvo puesto en la alfombra roja. Cuando se dirigió a su asiento, pasó por el asiento de nuestro Gege. Esta es mi parte favorita. ¿Se acuerdan que anteriormente les había dicho de que en China muchas personas que no pertenecen al fandom creen que nuestros chicos sí están juntos? Pues aquí les doy una demostración de ello. Cuando nuestro Didi se dirigió a su asiento, pasó al lado de dos invitadas. Cuando nuestro Didi siguió su camino, las dos invitadas se acercan para hablar y una de ellas señala hacia nuestro Didi y la otra invitada dirige su mano hacia el asiento de nuestro Gege para luego señalar al asiento donde supuestamente se iba a sentar nuestro Gege anteriormente. Hasta ellas sabían que nuestro Gege se iba a sentar en ese asiento. Cuando nuestro Didi llegó a su asiento, una de las asistentes le quería entregar a nuestro Didi la mascarilla blanca que les ofrecía el evento, pero nuestro Didi le dijo de que no lo quería porque él ya tenía puesto una mascarilla de color negro. Por ahí hubo un rumor de que nuestros chicos habían decidido usar la mascarilla de color negro como un accesorio de pareja. Es por eso de que Didi no se quiso quitar su mascarilla, ya que nuestro Gege también usaría la mascarilla del mismo color, pero como el evento les había otorgado a todos una mascarilla blanca, pues nuestro Gege había decidido usar la mascarilla blanca al ver que todos lo usaban, ya que si usaba la mascarilla negra tal vez causaría ciertas sospechas. Algunas hermanas que fueron al evento grabaron a nuestro Didi y se dieron cuenta de que en varias ocasiones nuestro Didi dirigía su mirada hacia donde se encontraba nuestro Gege, lo miraba por unos segundos y después desviaba su mirada hacia otro lado. Durante el evento hubo un momento en que una de las asistentes fue nuestro Gege y le dijo algo que hizo que nuestro Gege se retirara del evento. Pasaron unos minutos y la misma asistente fue nuestro Didi para decirle algo para que de igual manera nuestro Didi se retirara del lugar. Nuestros chicos estuvieron desaparecidos más o menos por 15 minutos. El primero en regresar fue nuestro Didi. Cuando regresó podemos ver cómo se limpia su labio. Después de un rato nuestro Gege regresa a su asiento. No sabemos dónde estuvieron los dos durante ese tiempo. Algo que no me gustó durante el evento fue en esta parte donde vemos a un señor que comenzó a tomarle fotografías a nuestro Didi, causando de que Didi se sintiera incómodo. Después de haberle tomado varias fotografías se retira del lugar, pero minutos después regresa y comienza de nuevo a tomarle varias fotografías. En aquí se puede ver de que Didi ya se sentía molesto porque no le dejaba tranquilo. Otra vez este señor se vuelve a ir, pero pasan unos minutos y de nuevo regresa, pero esta vez se sienta al lado de Didi y otra vez comienza a tomarle fotos. Luego le habla a Didi para pedirle que se tomen una foto juntos, a lo cual Didi le dice de que no porque él estaba muy molesto por la forma en cómo se comportó el señor. Durante el evento, nuestros chicos ganaron algunos premios. Nuestro Didi ganó como mejor artista del año y nuestro Gege ganó como el rey de Weibo. Cuando nuestro Gege fue llamado para que suba al escenario junto a la actriz Yancy, vimos que la actriz no podía subir muy bien las gradas con su vestido, así que nuestro Gege, todo un caballero, le ayudó con su vestido para que ella pueda subir con tranquilidad. Nuestro Gege, como siempre, no deja de sorprendernos. También durante el evento, una fundación de China mencionó el nombre de nuestros chicos, agradeciéndoles por las donaciones que realizaron durante la pandemia en China. Y de seguro se preguntarán dónde estuvieron las tortugas. Ellas estaban presentes en el evento, pero no llevaron los banners que identifican al fandom, ya que no estaba permitido. Pero unas hermanas tortugas lograron ingresar un banner que decía Wang Xiao y se ubicaron al lado de los asientos para que nuestros chicos vean que el fandom estaba presente. Pero afuera del evento hubo muchas hermanas tortugas que los estaban esperando para mostrarles todo su cariño y apoyo a nuestros chicos. Y hasta aquí fueron todos los momentos del Jishan que se vivió durante el evento. Ahora sí, comencemos con los caramelitos que salieron en esta semana. Tras la publicación que hizo Jibo Oficial, donde nos compartió un video donde vemos a nuestro Didi practicar con su skate, vimos que durante la edición agregaron el formato que usan en el dibujo animado de Bob Esponja. Todas sabemos que nuestro Gege es fanático de este personaje. ¿Por qué Jibo Oficial comenzó a usar el formato de Bob Esponja si nuestro Didi no es fanático de este personaje? Recordemos que nuestro Gege sí suele usar el formato de Bob Esponja en sus videos.
Tras la publicación que hizo nuestro Gege en su cuenta de Weibo, algunas hermanas se percataron de algunos detalles que hay en la fotografía. Primero es el lugar donde se tomó la fotografía. Se dice de que al parecer nuestro Gege se tomó la fotografía en el lugar donde anteriormente nuestros chicos habían tenido algunas sesiones de fotos para la revista Bazar. Segundo, es el gesto que hace nuestro Gege con su mano. En ambas manos podemos ver que hace el símbolo 3, que en Kadian sería Shang Shang. Algunas hermanas dicen de que el otro gesto que hace con las manos al unirlo es el número 8, aunque otras hermanas dicen de que al parecer nuestro Gege hace el símbolo del infinito. Yo me voy más por el símbolo del infinito, ya que en una serie china también realizan un gesto similar que simboliza el infinito. No es la primera vez que hemos visto a nuestro Gege realizar este gesto. Anteriormente lo usó en las fotografías que nos compartió por su cumpleaños número 30. Y el tercero, vemos que nuestro Gege lleva puesto su pulsera roja. También en el video que nos compartió nuestro Gege en su cuenta de Douyin, vemos que también lleva puesto su pulsera roja. También hubo Kadian. Si sumamos la fecha y la hora en que realizó su publicación, sale 18. En Kadian 18 suena Yibo. Ahora comenzaremos con los CPNs que salieron en esta semana. El primer CPN es súper corto, donde nos mencionan que uno de nuestros chicos cantó una canción al confesarse. Para los que vieron el primer video especial de Lishan sabrán que nuestro Didi fue el que se declaró primero y que después fue nuestro Gege el que se declaró a Didi, así que se nos hace un poco difícil saber quién fue el que se declaró cantando. También recordemos que en varios BTS nuestros chicos solían cantar varias canciones cuando el otro se encontraba a su lado. ¿Ustedes quién creen que fue el que se declaró cantando? En el segundo CPN nos cuentan que nuestros chicos suelen usar las frases que usa el otro para bromearse. Nuestro Didi suele molestar a Gege usando una voz parecida al de él y que suele usar las frases del otro, como por ejemplo, me equivoqué o eres el mejor, y que nuestro Gege suele matarlo mostrándole algunas fotos a Didi para que después Didi le diga lo siento con su propia voz. Me causa mucha curiosidad saber qué fotos le muestra a nuestro Gege para que Didi deje de fastidiarlo. Ahora comenzaremos con las sandías que salieron en esta semana. Posiblemente nuestro Yibo no va a participar en ningún programa de variedades este año, entre ellos está el programa de Hip Hop temporada 5, aunque se dice de que el programa estaría haciendo todo lo posible por tener a Yibo en su programa como capitán, pero al parecer nuestro Yibo ha decidido de que en este año solo se va a enfocar en grabar series y películas. En esta semana la marca L'Oreal anunciará una nueva colaboración con nuestro Shang. Y bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Sobre el segundo video especial de Lishan quiero decirles de que ya lo estoy terminando, así que en esta semana estaré publicando el video. Estén muy atentas, les recomiendo que activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo el video. Sin más que decir, me despido, cuídense mucho y que tengan una excelente semana. Adiós.